Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de nuestra identidad en Cristo y entendemos no solo quién es Él, pero quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y la autoridad que nos ha sido dada y cómo el Señor nos enseña que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y la soberbia tiene que ver con pensar en nosotros mismos, en solo tener conciencia de nosotros, sea en alto estima o en bajo estima, pero cuando las personas piensan solo en sí mismas. Entonces, esto tiene que ver con soberbia. Cuando tú confías en tus fuerzas y no confías en el perdón de tus pecados a causa de Cristo. Como podemos entender que los fariseos actuaban en la época de Jesús, que ellos querían justificarse a sí mismos por sus propias justicias, ignorando la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando las personas confían en sí mismos, entonces son soberbios. Cuando las personas no requieren de ayuda o piensan que no requieren de ayuda, no sé si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, en la parábola de las 100 ovejas, dice: el Señor va y busca la perdida y deja a las otras 99 justas. Pero el Señor Jesucristo estaba haciendo una alusión a los fariseos, que ellos por sí mismos, que a sí mismos se veían justos, pero no lo eran. Porque nadie puede ser justificado delante de Dios sino solo a través de Jesús. Entonces en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 8, usted puede encontrar donde el apóstol Pedro dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la gracia tiene que ver, o la humildad tiene que ver con todos aquellos que reconocen la necesidad de Dios, la necesidad de ser justificados a través de Jesús, la necesidad de ser ayudados en todo por Cristo. Cuando el hombre sabe que necesita de ayuda, abre su corazón cuando se le presenta a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero muchas veces el creyente, el cristiano, empieza su caminar en Cristo y empieza a poner de su propia cosecha. Y entonces, en lugar de caminar hacia una dirección en donde cada vez dependa menos de sí mismo, pero aprenda a depender más de Dios, es decir, se está ejercitando en desprenderse de confiar en su propia carne, pero está dependiendo de confiar más y más en el Señor cada vez. Sucede que hay un engaño o hay un mal hábito en los creyentes que piensan que por la madurez o por la experiencia ahora pueden confiar ya más en sí mismos. Y entonces los creyentes empiezan a caminar de una manera tal que no es la manera en la que Dios nos llamó a caminar. Y cuando nosotros no confiamos plenamente en Jesús, la fe no puede operar correctamente. Y entonces vamos a vivir en parte confiando en el Señor y en parte confiando en nuestras propias fuerzas. Cuando el creyente no entiende correctamente, no conoce la palabra y no entiende correctamente, por lo cual no cree correctamente, va a ser imposible que pueda depender de Cristo. Va a depender de sus justicias y de sus fuerzas porque no ha entendido correctamente. Cuando el creyente no tiene el bautismo del Espíritu Santo y el creyente no camina en el poder de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no puede hacer nada por el creyente. Se necesita el bautismo del Espíritu Santo para ser exitosos, para permitir que todo lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido y está en nuestro espíritu, se pueda manifestar por la fe. Recuerde, es necesario que nuestra mente sea renovada por completo para que nuestras vidas sean transformadas. Pero hay una característica, una motivación, una actitud que es muy importante y que queremos ver ahorita en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y dice: es menester, pues, que el obispo... permítame, me fui a 1 de Timoteo y es segunda. Dijimos que era segunda. 2 de Timoteo,
capítulo 3, versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese las características de estas personas. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, esto también es importante que tú lo sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, Pablo quizá estaba hablando de esos tiempos en los que ellos estaban viviendo, pero prácticamente estaba hablando proféticamente de nuestros tiempos. Quizá en todo momento, en toda la época de la iglesia, ha habido tiempos peligrosos. De hecho, en la época del apóstol Pablo, los cristianos, los creyentes eran perseguidos. Muchos eran llevados y castigados en aquellos tiempos, eran aprehendidos y muchos eran llevados al Coliseo. Recuerde que Roma estaba gobernando toda aquella región y muchos eran llevados al Coliseo o a plazas en donde aún los sacrificaban, los mataban por causa de el nombre de Jesús, por causa del Evangelio. Y muchos entregaban sus vidas, despreciaban sus vidas hasta la muerte por causa de Jesús. Así es que si pensamos que estos tiempos son peligrosos, los tiempos que vivieron los apóstoles en aquella época, aún no estoy seguro si eran más peligrosos que hoy, pero ellos despreciaron sus vidas y la mayoría de ellos murieron sacrificando sus vidas, entregando sus vidas por el nombre de Jesús. Ahora dice, porque en los postreros días, dice la Escritura, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuál será la característica de estos tiempos peligrosos? Y no habla particularmente del tiempo, pero habla de la cualidad de personas que estarán habitando en esos tiempos. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los deleites, más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales evita. Y quiero regresarme al versículo 2, donde dice, hombres ingratos. No sé si usted pudo observar todos los adjetivos que están descritos en estos hombres. Y aunque habrá prácticamente de gente muy mala, pero hay una parte que dice que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar el poder de ella. Y para eso Dios nos ha dado discernimiento de espíritus. Por eso es importante que usted y yo podamos movernos en el poder del Espíritu Santo, en la unción. La unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo para todo creyente. Y todo creyente necesita entender que debe ser bautizado. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? La Escritura nos enseña en el Evangelio de Lucas. Y bueno, usted puede encontrarlo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, donde el Señor Jesucristo habló a los discípulos que tenían que esperar que viniera la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Usted puede leer acerca de la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, en Juan 16. Pero particularmente el Señor Jesucristo enseña en Lucas que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que nos ama os dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Y el Señor Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, enviaré al Consolador. Así es que todo aquel que necesita
que sabe que necesita y desea el bautismo del Espíritu Santo, simplemente tiene que creerlo. Escudriñe Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 15. Escudriñe Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. Y entonces simplemente pida al Padre: Padre, regálame el bautismo de tu Espíritu Santo. Y usted puede leer también 1 Corintios capítulo 14, donde la Escritura enseña acerca del hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es decir: el Espíritu me tiene a mí. Cuando nacemos de nuevo tenemos una experiencia espiritual, y es que nosotros nacemos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando somos bautizados, el Espíritu ahora nos tiene a nosotros para que podamos nosotros caminar en el hecho de que Él manifieste su poder y que Él nos guíe y que Él nos enseñe, y que la fe y la palabra puedan actuar renovando nuestra mente y apropiándose de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Esto es esencial e importante. Ahora, Timoteo está hablando acerca de la ingratitud. Y la ingratitud podríamos hablar de dos cosas: personas que no se mueven en la gracia o personas que no dan gracia. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. La gracia tiene que ver con el poder de Dios que tiene para manifestarse en nuestras vidas y transformarnos completamente. La gracia tiene que ver con todo lo que Dios nos ha concedido y nos ha dado. La fe tiene que ver con la respuesta positiva a esa gracia para que se manifieste en nuestras vidas. Así es que cuando hablamos de hombres ingratos, podemos hablar de hombres que no están caminando bajo la gracia, pero también de hombres que no están siendo agradecidos. Y quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 1. Es un capítulo que seguramente usted ha leído muchas veces y seguramente usted recuerda estos versículos que vienen en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Perdón, 18 al 21. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice: porque es revelada la ira de Dios desde el cielo, porque es revelada la ira de Dios desde el cielo. Dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Es decir, que no permiten que la verdad se manifieste, o que van en contra de toda la verdad. Y no habla de la verdad de las cosas racionales, sino habla de la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo. Ahora dice 19: porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios ya se los manifestó. 20: porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Y dice el versículo 21: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí hay dos partes fundamentales de la Escritura. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuando la vida del creyente no glorifica a Dios, cuando la vida del creyente no da gracias a Dios, déjame decirte que ¿qué es lo que está pasando?
le está dando gloria al diablo y le está dando gracias al diablo. Inconscientemente, pero lo está haciendo el creyente. Cuando el creyente nacido de nuevo no sabe cómo dar gloria a Dios, no se preocupa o se ocupa por dar gloria a Dios y dar gracias a Dios, entonces el creyente lo que está haciendo es deteniendo la verdad y está dando gloria al diablo y está dando gracias al diablo. Mira cómo dice la escritura en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, no hay manera que el creyente que tiene al Espíritu Santo, que está bautizado con el Espíritu Santo, detenga la verdad. Porque si algo el Espíritu Santo motiva y vivifica en la vida del creyente es guiarnos a la verdad. Número 1. Sigue diciendo, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el versículo 14, Él me glorificará. Dice el versículo 14, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12, usted solo apúntelo. Dice la Escritura que Dios nos dio el Espíritu que proviene de Él, que es de Él el Espíritu Santo, para que sepamos lo que nos ha sido concedido, para que sepamos lo que Dios nos dio. Y fíjate cómo dice ahí, el versículo 14. Él me glorificará, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero el paréntesis tiene que ver con lo que dice después. Tomará de lo mío. ¿Por qué crees que el Señor está diciendo porque tomará de lo mío? ¿Para qué el Espíritu Santo toma lo que le pertenece a Jesús? ¿Para qué? Para dártelo a ti y a mí. Cristo nos concedió todo lo suyo y el Espíritu Santo vino y lo trajo a nuestras vidas. Está en nuestro espíritu. Todo lo que le pertenece a Jesús para nosotros, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que si tú quisieras utilizar en vida en este mundo las cosas buenas y todo el poder y toda la gloria y todo lo que Dios te concedió por sus riquezas en gloria, necesitaríamos, por decirlo así, 1,000,000 de años vivir aquí para poder echar mano de todo. Dios es más abundante. La provisión de Dios es más abundante que tu necesidad. Y antes de que tu necesidad apareciera, la provisión ya te fue dada. El Espíritu Santo tomó lo que es de Jesús y lo depositó aquí. Recuerda que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Gálatas 4:6, por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús, dice la Escritura. Así es que tú y yo estamos completos en nuestro espíritu en Cristo. Bien, regresamos al punto donde el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en ti. Es decir, cuando la imagen de Cristo empieza a manifestarse en tu comportamiento, en tus actitudes, en tus acciones, en tu hablar, en tu pensar, a tu alrededor, entonces la gente va a empezar a dar gloria a Dios.
tus hijos van a dar gloria a Dios. Cuando la benignidad y la compasión, cuando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la seguridad, la templanza, la mansedumbre, la confianza, la victoria, la bendición, no solo el entendimiento, la fidelidad, estén en ti, no necesitarás, por ejemplo, dentro de los tuyos, en tu familia, no necesitarás obligar a las personas, pero las personas verán la gloria de Dios en tu vida. Pero por eso es muy importante que tú y yo entendamos que es fundamental que tú y yo demos gloria a Dios y demos gracias a Dios. Ahora, tenemos que poner en armonía el propósito del Espíritu Santo que está en nosotros y lo que Él va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros por la fe permitimos, cuando a través de la palabra renovamos nuestra mente y permitimos que por la fe se manifieste toda la gloria de Jesús que ya mora en nosotros. Entonces, es importante que tú y yo en ese proceso de crecimiento y de ir caminando de gloria en gloria, como lo dice 2 Corintios 3:18, entremos en la armonía, en la sinfonía, en la actitud de dar gloria a Dios y de darle gracias. Porque Romanos dice, conocieron a Dios por lo que se fue manifestado delante de ellos, pero no le dieron gloria ni le dieron gracias. Y entonces se envanecieron, se hicieron necios en sus razonamientos. Y Dios no hizo una obra gloriosa, maravillosa, poderosa, sacrificial, eterna, para salvarnos, para que nosotros desperdiciemos. Recuerda, nosotros no debemos ser como aquellos que retroceden para perdición. Pero es muy importante que entendamos que si no damos gloria a Dios y no damos gracias al Señor, entonces, si la motivación de nuestro corazón no puede dar gloria al Señor y dar gracias al Señor, entonces lo que estamos haciendo es darle gloria al diablo y dándole gracias al diablo. Ahora, recuerda que estas reuniones tienen que ver con lo que hemos leído en Romanos 4, capítulo 4, versículos 20 en adelante, donde Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Cuando tú das gloria a Dios, te fortaleces en la fe. Cuando tú das gracias a Dios, tu corazón empieza a afirmarse en la fe. Tu vida se afirma en la fe, no importando tus circunstancias y tus condiciones. Mira, el Salmo 150, solo apúntalo, tú después lo lees, pero el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respira. Si tú respiras, entonces tú y yo tenemos que tener un corazón lleno de gratitud hacia el Señor. Quiero que me acompañes a una historia que el Señor Jesucristo tuvo con 10 leprosos. Vamos a leer Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y vamos a empezar en el versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Y vamos a leer lo que la Escritura nos dice en Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice así: y aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en cierta aldea, vinieron al encuentro de él 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Es decir, eran 10 hombres que tenían lepra, pero no se acercaron directamente a Jesús, pero se pararon de lejos.
y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostrase a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Y uno de ellos, cuando se vio que era limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se derribó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fue hallado quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero en otras versiones, la Biblia habla de tu fe te ha hecho completo. Tu fe te ha hecho completo. Dice la escritura, déjame ver si encuentro otra versión aquí, pero dice la escritura en el versículo el versículo 18. A ver, permíteme un segundito porque abrí una Biblia en hebreo, pero en la Biblia en inglés, en la King James, que es una de las Biblias más exactas, dice la escritura: tu fe te ha hecho... A ver, permítame un segundo, porque agarré la King James, aquí está. Dice la escritura: tu fe te ha hecho completo. En la Biblia mía dice: tu fe te ha hecho salvo. Y aquí podemos ver algunas cosas muy importantes e interesantes. Primero, eran 10 leprosos, 10 hombres leprosos. Pero cuando ellos se acercan y le dicen al Señor Jesucristo, dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús los vio y él supo que eran leprosos. Y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque normalmente en la ley de Moisés, cuando alguien tenía lepra y después de que pasaba su lepra, si es que sanaba, tenía que mostrarse al sacerdote para que el sacerdote validara que ya no tenía lepra. Y dice que ellos entonces, cuando escucharon la voz de Jesús, los 10 obedecieron. Es decir, escucharon la voz, recibieron la voz y creyeron. Nadie puede presentarse delante del sacerdote en los términos de irse a presentar por causa de haber tenido lepra si realmente no sabes que ya fuiste sanado de la lepra. Pero más que la validación técnica, por decirlo así, era una confirmación legal, religiosa. O en términos prácticos era como una validación espiritual, por decirlo así, en donde el sacerdote certificaba que el leproso había sido sanado. Pero eso sucedía muchos años atrás, y entonces estos hombres volvieron, es decir, escucharon la voz de Jesús y se dirigieron hacia los sacerdotes o hacia el sacerdote. Pero dice la escritura que cuando se voltearon y se dirigieron hacia allá, es decir, no habían caminado sino seguramente pocos pasos, dice la escritura, uno de ellos, viendo que había
sido sanado, se regresó. Dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y vino y se postró en tierra, ahora sí, delante de Jesús. Pero dice, este era samaritano. Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y dice, no hubo quien volviese sino este extranjero. Si está diciendo que este era samaritano, no necesariamente nos está hablando de la ciudadanía o de dónde venían los otros 9, al menos en el versículo 16, porque dice la escritura que este era samaritano. Pero en el versículo 18, cuando él dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, ahí el Señor Jesús está confirmando que los otros 9 eran judíos. El samaritano estaba considerado como un extranjero y los que eran de casa eran los judíos. Así es que los otros 9 eran judíos y podríamos hablar muchas cosas al respecto de decir que, bueno, los otros estaban, aunque habían sido sanados, sus mentes y sus corazones estaban abrazando la ley, abrazando la religiosidad. Y bueno, Jesús les dio una orden y ellos acataron la orden. Pero ¿por qué alguien que no estaba sujeto a la religiosidad? Porque los samaritanos no se llevan con los judíos culturalmente y tampoco religiosamente, al menos en esa época. Y sin embargo, este samaritano regresó reconociendo que estaba limpio. Es decir, seguramente los otros 9 reconocieron al mismo tiempo que estaban limpios. Pero este regresó dando gloria a Dios, dándole gracias al Señor, dándole gloria al Señor Jesús. Y esta es la actitud que nosotros debemos de tener. Pero ¿qué hay más que el Señor nos pueda revelar en esta porción de la Escritura? 2 cosas adicionales. De 10 personas, solo una vino, se postró a Jesús, le dio gloria y le dio gracias. Solo una. Y después de darle gloria y darle gracias al Señor Jesús, de reconocer lo que Jesús había hecho y de postrarse, reconocer la gloria de Jesús, no solo darle gloria a Él, sino reconocer lo que Él era, habiendo reconocido lo que Jesús había hecho. Recuerden que ellos se acercaron de lejos a Jesús y sabían que Jesús tenía poder para sanarles. Si no, no lo hubieran pedido. Pero fíjese cómo dice al final. Dice, Jesús le dijo, levántate, porque tu fe te ha salvado, te ha hecho completo. Cuando una persona, un hombre tiene lepra, la lepra es tan dañina que puede causar que pierdas miembros de tu cuerpo. Es decir, puedes perder los dedos, inclusive las manos se pueden caer. Puedes perder las orejas, quizás los miembros más sensibles, la nariz, dedos de los pies, inclusive las piernas, hasta que la misma lepra aniquila a las personas. Pero si el Señor Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado, quiere decir que no solo Él fue limpio como los otros 9, pero a diferencia de los otros 9, Él recibió un galardón, un premio, una plenitud que Jesucristo mismo le declara, tú has sido hecho completo. Has sido hecho salvo, porque la salvación tiene que ver con plenitud, con completar la obra. Por eso salvación tiene que ver con la obra completa, terminada y perfecta de Jesús. Así es que hay quienes opinan que si
los leprosos habían perdido sus dedos, sus manos, etc. A este único samaritano extranjero le fue restaurado todo su cuerpo por causa de lo que Jesús le habló. Y esto Jesús le habló por causa de que él se acercó a Jesús, le dio gracias y le dio gloria. Esto es fundamental para el creyente. Pero también es importante entender que de 10, solo uno lo hizo. Y normalmente el creyente, por los afanes, por el día a día, por la falta de comunión con la palabra, por la falta de comunión con el Señor, las personas van considerando a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo y a la palabra como cosas comunes. No como el pan necesario para vivir cada día, sino como el pan que tengo. No como la palabra viva y poderosa que me levanta cada día, sino como la oportunidad de leer la Biblia, leer la palabra y a ver qué cosas buenas encuentro. No como la oportunidad de fortalecer mi fe, de animar mi corazón y estar también compartiendo con otros la bendición que yo he adquirido, sino hay otros que se congregan, se reúnen, se conectan a reuniones como esta por el hecho de, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a conectar, voy a pasar el tiempo. Y entonces, este tipo de actitudes y de situaciones en donde abrazamos, en donde nos animamos, en donde apreciamos más las cosas de este mundo que las mismas cosas poderosas y gloriosas de Dios, conllevan o ayudan a que el hombre considere que de Dios y las cosas de Dios, las cosas de Cristo, las cosas del Espíritu, como cosas comunes. Tan es así que las personas a veces cuando siembran, cuando dan, cuando ofrendan, consideran su ofrenda como algo común. Ok, sí voy a dar. Pero dice al Señor, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos. Honra al Señor, es decir, pon en alta estima. Y lo que este hombre hizo es que se postró, no habiendo un lugar más bajo que la tierra, poniendo en alta estima a Jesús y le dio gloria y le dio honra. Eso es lo que hizo Abraham cuando fortaleció su fe dando gloria al Señor. Y eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados, a ser agradecidos. Yo no sé si tú te has hincado, te has postrado alguna vez en tu vida. Yo lo he hecho muchas veces y en algunas veces lo he hecho por costumbre o por religiosidad. Pero Dios es un Dios tan bueno, tan paciente con nosotros, que a veces nosotros necesitamos forzar nuestras vidas en la fe, no en las obras, en la fe, porque no somos considerados para ser agradecidos. No somos considerados con todo lo que Dios nos ha dado para ser agradecidos. Y aún en la adversidad y aún en cualquier situación, cuando el creyente sabe agradecer y dar gloria a Dios, aunque el panorama no se vea muy bueno, aunque la noche esté tan oscura, pero tú sabes que cuando la noche está tan oscura es porque el día está cercano. El sol está listo a venir y radiar, a levantarse desde el horizonte en breve. Por eso la Escritura dice que el justo será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero es tan importante considerar la gloria de Jesús, la grandeza de Jesús y considerar lo que Él ha hecho en nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo y ahorita vas a entender un poquito mejor, espero yo.
Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, el apóstol Pablo hablando, entreguen su cuerpo por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra versión dice, eso es vuestro culto racional. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra, voy a hablar un poquito más despacio. La palabra, si estás teniendo quizá algún problema con tu audio, quizás es por tu acceso a internet, así es que te recomiendo que apagues la sesión, te salgas de la sesión y vuelvas a entrar para que mejore. ¿Cómo? Casi no se oye entrecortado. Bueno. ¿Me escuchan mejor? Pero te recomiendo que te salgas de la sesión y vuelvas a entrar porque a veces este tipo de cosas suceden, fallan las comunicaciones. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y dice la escritura en Romanos capítulo 12, versículos bien, ok, entonces estamos hablando en Romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Muy bien. Dice así. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra en inglés dice que es tu servicio racional. Pero, en otras palabras, el Señor nos está diciendo que por causa de lo que Jesús hizo, el apóstol Pablo entregó su vida a Cristo. La pregunta es, ¿cuándo es que tú y yo lo vamos a hacer? Considerando todo lo que Cristo ya nos dio, ¿cuándo es que vamos a caminar de una manera provechosa, de una manera consistente, dando gracias y gloria a Dios, entregando nuestra vida para servirle a Él? Porque ese es a lo que fuimos tú y yo llamados. Eso es a lo que fuimos tú y yo llamados, a servir a Dios, a darle gloria, a darle gracias, a vivir por Él. No a estar obsesionados por algún detalle de este mundo, no estar obsesionados por el carro que me voy a comprar o que ya me compré, o por la casa que me voy a comprar. Todos tenemos responsabilidades y todos tenemos que ser diligentes en cuidar las cosas, pero a veces honramos todo lo demás, pero no honramos a Jesús, no honramos su palabra, no glorificamos a Jesús, no glorificamos su palabra. Y cuando los hombres no dan gloria y no dan gracias, su pensamiento, su entendimiento se hace necio
Y entonces las tinieblas se acercan. La religiosidad. Es importante que el creyente no permita que la religiosidad se acerque a su vida, porque el creyente puede caer en el engaño de la religiosidad, cumplir por cumplir. Es que ya fui a la reunión, o ya me conecté, o ya leí el versículo que tenía que leer, o el domingo. No. Hay cosas en las que debemos honrar a Dios y no lo estamos haciendo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y como lo dice el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el apóstol Pablo dijo eso, aunque tú lo puedes aplicar para cualquier área de tu vida, el apóstol Pablo lo estaba diciendo acerca de la economía. Los filipenses estaban proveyendo a Pablo para el ministerio. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando nos reuníamos de manera presencial, teníamos una reunión los domingos, teníamos una reunión los viernes. Ahorita, gracias y gloria al Señor, que nos hemos podido reunir y conectarnos todos los días y disponible para todos los que quieran. Pero cuando nos reuníamos los domingos, hay quienes llevaban su ofrenda al Señor, o su diezmo, como tú quieras verlo. Hay personas que estaban acostumbradas a diezmar y que con una motivación correcta en el corazón lo hacían. Otros que llevaban sus ofrendas y lo hacían. Y aunque nosotros no necesitamos nada de las personas, pero por obediencia del Señor y para permitir que las personas pudieran ser bendecidas con esto, pues empezamos a recibir diezmos y ofrendas. Y aunque nosotros tenemos, mi esposa y yo y mi familia tenemos un proyecto muy específico que hacer, y para emprenderlo se va a requerir de mucho dinero, y esto lo estamos empezando apenas, pero en el futuro cercano se va a requerir de mucho dinero. Pero nosotros no tenemos ningún problema al respecto, porque sabemos que Dios es nuestra suficiencia. Y Dios es el que ha provisto antes de que la necesidad aparezca. Y Dios no me va a mandar dinero del cielo. Dice: dad y se os dará a través de los hombres, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Pero si algo he hecho, y no lo digo sino solo para ponerlo como un ejemplo, a que tú lo consideres y lo medites, pero si algo hemos podido hacer nosotros es no faltar en honrar al Señor con nuestras primicias, y con lo primero de nuestros frutos, y con nuestros bienes. Aún en medio de la contingencia, nosotros hemos seguido ofrendando, diezmando, ayudando a quienes hemos ayudado, y aún más, aún en esta época. ¿Por qué? No por obligación, no por necesidad, pero Dios ama al dador alegre. Y es una motivación, porque cuando yo doy y cuando yo siembro, yo sé que esa semilla va a causar una cosecha extraordinaria, pero yo sé que lo hago por el Señor, porque soy mayordomo. Y cuando yo me desprendo, no solo pienso en que el Señor me da la abundancia de su gracia para participar de esa bendición, porque sé que muchos serán alcanzados por causa de lo que yo hago, y unos me agradecerán cuando vayamos a las moradas celestiales, porque así lo dice la palabra, que cuando diezmamos y ofrendamos y damos, eso sucederá. Pero también mi corazón se mueve porque honro al Señor, porque eso no se ha ido de mi corazón y de mi vida, porque entiendo que la gracia me dice que por amor a mí Cristo se hizo pobre siendo rico, para que yo en su riqueza sea prosperado, en su pobreza sea prosperado, y Él me da
la semilla para sembrar y el pan para comer. Y yo he entendido cuál es una cosa y cuál es la otra. Y la semilla la siembro y el pan lo como. Pero todo estriba en reconocer lo que es de Dios y reconocer quién soy. Yo simplemente soy un mayordomo. Pero muchas iglesias bajaron sus ingresos por causa de ofrendas y de diezmos, si me permites decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque los creyentes dejaron de ser animados en sus corazones. ¿No escucharon la voz del Espíritu? ¿Lo hacían por motivos equivocados cuando lo hacían antes? ¿Cuál es la razón por qué ahora los creyentes, aún en medio de la contingencia, no honran al Señor con sus primicias, con lo mejor de sus frutos? Entonces, esta es una demostración física, y te lo puse en este contexto para que lo entiendas. Es una demostración física, y no estoy hablando de que muchos, quienes están en un lado y quienes están en otro, quienes están haciendo una manera y quienes están en otra. Pero los que recibimos, los que damos, pues sabemos que damos y nadie nos va a juzgar al respecto. Pero los que recibimos, pues sabemos si recibimos igual, si recibimos más o si recibimos menos. Pero lo que quiero poner en perspectiva es que la gente no tiene una motivación correcta y no está ocupándose de honrar a Jesús. Si en las cosas físicas no lo haces, ¿cómo pretendes en las cosas que no se ven ser verdaderamente genuino para hacerlo? Así es que tenemos mucho por hacer. Hay quienes dicen, yo estaba escuchando el otro día un siervo del Señor decir, qué bueno que no soy Dios, porque por ver la apatía y la falta de gratitud de las personas acerca de tan grandes cosas y maravillosas que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo Jesús, como lo dice Filemón 1:6, que tu fe sea manifiesta y eficaz a través del conocimiento de todo el bien. Pero hay gente que conoce el bien que Dios ha hecho para con nosotros a través de Cristo y no es motivado su corazón se motiva por amar las cosas de este mundo, por amar el dinero, amar los bienes, los afanes, las preocupaciones, y no da gloria a Dios. Así es que escucha la voz del Espíritu. Bueno, y esta persona decía, qué bueno que yo no soy Dios, porque si yo fuera Dios, a todas esas personas ya las hubiera agarrado y las hubiera mandado al espacio. Pero gracias a Dios que Dios sigue siendo bueno, nunca dejará de serlo. Y tú tienes tu lugar, si eres un creyente nacido de nuevo, tienes un lugar en las moradas eternas con Cristo. Pero sabes que el Señor Jesucristo también tendrá un juicio de recompensa. Pero más allá de todo esto, permite que la benignidad y la bondad de Dios te guíe a cambiar de manera de pensar. Por ahí hemos escuchado acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no es, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Quizá ahorita escuchándome estas palabras, no pretendo que una zarandeada emocional cause que tú digas, ahora ya lo voy a hacer, ya voy a cambiar, ya lo voy a hacer. No. El arrepentimiento no se trata de que tú digas, ya lo voy a hacer. El arrepentimiento se trata de que tú realmente cambies, de que tú y yo cambiemos. Si estamos haciendo las cosas mal, debemos hacerlas bien. Si no estamos dando gloria a Dios, debemos dar gloria a Dios en todo momento, en todo tiempo. Necesitamos ser diligentes, disciplinados para dar gloria al Señor y darle gracias en todo tiempo. Así es que permite que la benignidad de Dios, el amor de Dios, que su palabra te guíen a que cambies,
a que seas un creyente que da gloria, gracias al Señor y que, mira, los sentimientos son engañosos. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y tú y yo no podemos vivir por los sentimientos. Hoy estás alegre, mañana no. Inclusive tú puedes estar alegre y en un momento, en un minuto después puedes estar tan triste. Pero no debemos hacer caso a los sentimientos. Estos tienen que estar sujetos, nos ayudan, nos sirven. Pero siempre que no hay un sentimiento correcto es porque no hay una manera de pensar correcta en ti. Y cuando no hay una manera de pensar correcta en ti o en mí, eso nos va a llevar a actuar, a hacer cosas incorrectas. Pero recuerda, lo incorrecto es no dar gloria a Dios y no dar gracias. Porque entonces es como si le estuviéramos dando gloria y gracias al diablo. Pero lo correcto del Señor es darle gloria y darle gracias porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque Él ha sido tan bueno, porque aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó. Y por último quisiera que me acompañaras a Filipenses capítulo 3, versículo 4. Perdón, Filipenses capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo extraordinariamente, recuerda que él era fariseo de fariseos, como hombre era una persona extraordinaria, podría como hombre ser un ejemplo para muchos de aquella época, pero el apóstol Pablo decía, lo que soy, lo que tengo, lo he considerado como basura. ¿Cuántas cosas tienes tú? ¿Cuántas cosas has logrado que no has considerado como basura? Y no te lo estoy pidiendo yo, el apóstol Pablo lo enseña. Y si la palabra lo enseña, es porque la palabra nos quiere guiar a que despreciemos lo que somos y lo que tenemos, con tal de apreciar lo que Cristo es y lo que ahora somos en Él. Nada de lo que nosotros tenemos tiene valor. Solo Él debe ser el centro. Pero nos enrolamos en discusiones y en esto y en lo otro, en nuestras relaciones, en el matrimonio. Si Cristo es el centro de tu vida, tú vas a ceder tus derechos, porque el amor cede completamente sus derechos para beneficio del otro. El amor cede sus derechos para beneficio de los demás. Así es que entendiendo tu autoridad y tu identidad en Cristo, cuando tú das gloria y das gracias a Dios y aprecias, honras a Cristo y menosprecias tu vida, vas a empezar a caminar y a ser guiado en un camino de poder y de gloria, de tal manera que aún vas a despreciar tu vida hasta la muerte. Y vas a poder disfrutar de las cosas que tienes, pero que estas no causan una molestia y una problemática si no están. Las relaciones con las personas son muy importantes, porque Dios no te llamó a vivir solo, a pensar solo en ti y a ser egoísta, sino que tú des tu vida por los demás como Jesús lo hizo. Y dice Filipenses 4:6, y con eso estamos terminando: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. El apóstol Pablo en la cárcel escribiendo este libro decía: regocíjate y dale gracias al Señor. ¿Somos capaces de darle gracias al Señor aún en medio de una situación muy difícil? ¿Somos capaces de darle gloria al Señor aún en medio de una situación desesperante? Bueno, si tú confías en tu carne, nunca lo vas a lograr. Pero si tú empiezas a caminar por la fe, a permanecer en el Señor, a saber que el Espíritu de Dios está contigo y nunca te dejará y nunca te abandonará, entonces, en cualquier momento y en cualquier tiempo, tú, por la gracia que está en ti, por el poder de Dios que está en ti, por lo que Dios ha hecho en ti en Cristo Jesús, vas a tener la habilidad. Estás calificado. Eres completo en Cristo.
Así es tu interior. No tu alma, no tu cuerpo, pero tu interior. Así es que renueva tu mente. Permite que tu alma sea transformada en todo y que tu cuerpo sea vivificado y que tus acciones sean las acciones, sean los hechos, sean las obras que Cristo preparó de antemano, como lo dice Efesios 2, capítulo 8, 9 y 10, para que tú y yo andemos en la gloria que Jesús nos ha llamado a caminar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre lo has sido y lo serás. Nos has amado con gran amor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amaste incondicionalmente hasta la muerte. Gracias por tu palabra, por tu obra terminada, completa y perfecta, y por tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, gracias. Alumbra nuestros corazones. Tú permite que la intención correcta de tus palabras, de la palabra que hemos escudriñado hoy, estudiado hoy, tú implanta lo correcto en nuestras vidas y tú haznos entender por tu sabiduría. Permite que tu palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que seamos transformados, que seamos renovados en nuestra mente y transformados en nuestra vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres nuestra ayuda, nuestra necesidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén